Rápidamente vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 16, un pasaje muy conocido por muchos de nosotros, ya lo hemos leído varias veces, pero bueno, yo he sentido la necesidad de volver a que miremos de nuevo este pasaje, donde dice que Sociedades Bíblicas le pone a esta parte el rico y Lázaro. En realidad, lo que puedo ver en este pasaje es que el Señor acá con este pasaje de rico y Lázaro, o mejor dicho, Lucas cuentas de que Jesús enseñó acerca de rico y Lázaro, es como que el Señor Jesús está haciendo una conclusión de un discurso acerca de la mayordomía. Es como que el Señor ya venía hablando de este tema y Lucas lo viene registrando. Si ustedes después se fijan, antes del capítulo 16, tenemos varias parábolas, pero el capítulo 16 comienza con la parábola del mayordomo infiel. ¿Es así? Ok. Así que es como que el Señor está terminando un discurso acerca de la mayordomía sobre las cosas materiales. Y mediante este relato, el Señor nos muestra dos vidas, dos muertes y dos destinos. Así que no deberíamos cometer el error de mirar este pasaje como si fuera una parábola. O mejor dicho, no deberíamos decir que esto es una parábola. Y el motivo para no decir eso es que la narración no es de la forma de una parábola. Así que hay muchos que dicen que esto no es una parábola. Muy bien, adelante la lectura. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había también un mendigo llamado Lázaro, que lleno de llagas pasaba el tiempo echado a las puertas de aquel, o sea, del rico, ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Llegó el día en que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Pero Abraham le dijo: Hijo mío, acuérdate de que mientras vivías, tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males. Pero ahora, aquí él recibe consuelo y tú recibes tormento. Pero, además, hay un gran abismo entre ustedes y nosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a donde están ustedes, no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá para acá.
Aquel respondió: Padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Versículo 29. Pero Abraham le respondió: pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que lo escuchen. Y aquel contestó: no lo harán, padre Abraham. Pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirán. Y Abraham le dijo: si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. Hermoso pasaje, lindas conclusiones, por lo menos para mí, y que me gustaría compartirla con ustedes. Una de las cosas que debemos tener muy en claro es que el hombre rico no fue condenado debido a sus riquezas. ¿Está claro? Dios no condena a nadie por ser rico. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Por qué? Porque la base de la salvación es la fe en el Señor Jesús. Y los hombres y las mujeres son condenados por rehusar creer en el Señor. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero este rico mostró que no tenía esa fe salvadora. ¿Por qué? Por su descuido, por su indiferencia frente al mendigo que estaba echado en la puerta. Si este hombre rico hubiera tenido en su corazón el amor a Dios, no habría vivido en ese lujo o en esa opulencia o en esa comodidad o en esa holganazanería cuando un semejante estaba echado a la puerta de su casa mendigando unas migajas de pan. También es verdad, y creo que es bueno remarcar, que este Lázaro no es el Lázaro que Jesús, o mejor dicho, que Juan lo comenta en su capítulo 11, amigo de Jesús. No, estamos hablando de otro Lázaro. Y también es digno de remarcar que este Lázaro no fue salvado porque era pobre. Solamente es porque él había confiado en el Señor por salvación de su alma. Ahora, ¿qué dice este párrafo acerca del rico? Bueno, el párrafo dice que este rico vestía ropas caras, que su mesa estaba llena, o mejor dicho, repleta de sus más espléndidos alimentos. También dice el pasaje que vivía para sí mismo, o en otra palabra, gratificando sus apetitos corporales y dándose a los placeres. Pero sí lo que muestra el pasaje es que no tenía un genuino amor para con Dios, ni tampoco tenía una solicitud o una actitud para con su semejante. En cambio, Lázaro presenta un contraste totalmente diferente, podríamos decir un radical contraste. Era un mísero mendigo que yacía cada día delante de la casa del rico, lleno de llagas y acosado por innumerables perros que venían y que lamían las llagas. Cuando murió el mendigo, dice la Biblia que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Qué interesante. Si ustedes se fijan en el versículo 22,
Dice, llegó el día en que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Me detengo un momentito para analizar esta expresión del versículo 22, cuando dice, y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. ¿Sabe por qué me detengo? Porque muchos cuestionan esto, si los ángeles participan realmente en llevar las almas de los creyentes al cielo. Obviamente que me llamó la atención. No es para hacerle dudar, pero nosotros no tenemos, podríamos decir, bases bíblicas para refutar esto. Por lo tanto, no deberíamos cuestionar de que los ángeles, siendo servidores o en esta vida o ministros de los creyentes o ministran a los creyentes en vida, ¿por qué no podrían ministrar a los creyentes cuando los creyentes mueren? Es decir, lo que estoy tratando de decirle es que aunque muchos cuestionan que los ángeles participan de llevar las almas a los creyentes del cielo, no deberíamos decir que no. Es muy factible que sea que sí. Es muy posible que sea así, como está diciendo acá este pasaje, que ellos ministran a los creyentes. Si ministran a los creyentes estando en vida, ¿por qué no podrían hacerlo cuando los creyentes mueren? Es decir, de llevar las almas de los creyentes al cielo. Ahora, en otras palabras, no deberíamos dudar que los ángeles pueden hacer esto en el momento de la muerte. Y seguido a eso, aparece una otra expresión que dice en el seno de Abraham. ¿Qué significa esto? Porque el versículo 23 dice, el 22 dice, y lo llevaron al lado de Abraham, o al seno de Abraham. Es un término simbólico. ¿Para qué? Para dejar o para remarcar o para denotar el lugar de la bendición. Para cualquier judío, el pensamiento de gozar de la comunión con Abraham era como estar en la gloria inefable para cualquier judío. Y una de las cosas que debemos entender es que esta expresión del seno de Abraham es el mismo cielo. Así que podríamos leerlo de esta manera. Cuando llegó el día en que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron al cielo, que significaría al seno de Abraham, eso es lo que creo que debemos también entender. Así que entendemos que el seno de Abraham es el mismo cielo. En cambio, cuando murió el rico, fue sepultado y aquel cuerpo que tanto había mimado y por lo que tanto había gastado, el rico ¿dónde fue? El rico estaba en el Hades. Otra expresión que aparece acá y que merece ser aclarada. Ahora, es decir, el versículo 23 y el versículo 24 dice que el alma del rico estaba en el Hades. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, esta palabra es un término griego que se traduce a la palabra hebrea como Seol. Entonces, cuando esta palabra aparece en el Antiguo Testamento, se refiere al estado de los espíritus difuntos. Cuando aparece en el Antiguo Testamento,
está designando como la morada tanto de los justos como de los injustos. En otra palabra, de los creyentes como de los que no creen, en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento tiene otra connotación diferente. El Hades significa el lugar de tormentos. ¿Por qué nos atrevemos a decir eso? Porque el rico estaba en el lugar de tormento. Ahora, si ustedes miran el pasaje, Jesús estaba hablando con los discípulos. Entonces, me imagino que los discípulos, al escuchar a Jesús de que el rico fue al Hades, a un lugar de tormento, estos discípulos tendrían que haberse estado frunciendo, como dice, las cejas, como diciendo, no estoy entendiendo lo que Jesús está diciendo. Porque los discípulos creían que un hombre rico era producto, mejor dicho, la riqueza era una bendición de parte de Dios. En otras palabras, para el judío, ser un hombre rico era una bendición de parte de Dios. Entonces, ellos se hacían la pregunta, ¿cómo puede haber sido un judío rico y estar en el Hades? Ahora, Jesús mismo dijo que con la predicación de Juan el Bautista se iniciaba una nueva era. ¿Y qué es esa nueva era? Bueno, que la riqueza no es una señal de una bendición de Dios. Pero sí, las riquezas son una prueba de la fidelidad de su poseedor en su administración. Jesús dijo, al que mucho les dado, mucho les será demandado. Entonces, aunque los judíos podrían haber estado quizás preocupados por lo que dijo Jesús, que este rico estaba en el Hades por ser un rico, Jesús dice y deja muy en claro que de la venida de Juan el Bautista, la predicación era otra cosa. La riqueza no es una muestra de una bendición de Dios. Entonces, entendamos que Jesús está concluyendo acá, haciendo una conclusión de la mayordomía. Luego, en el versículo 23, dice, cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormento, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a los Lázaro juntos. Aquí nos encontramos con otra situación que a veces nos hace pensar. El versículo 23 refuta la idea del sueño del alma. Es decir, aparentemente había una teoría de que el alma no está consciente entre la muerte y la resurrección. Es una teoría. Pero este versículo deja muy en claro que el alma sí está consciente después de la muerte y hasta antes de la resurrección. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque fíjense ustedes que el rico dice, vio a Abraham de lejos, vio a Lázaro en su seno, pidió incluso a Abraham que le mandara a Lázaro para que le llevara un poco de agua para mojarse sus labios, o mejor dicho, para refrescar su lengua. Entonces, esta teoría del sueño del alma queda refutada con el versículo 23
que después de la muerte, el alma no es que está dormida, sino que es consciente del sufrimiento. Así que podríamos tomar estas palabras también como simbólicas, pero de que el rico estaba en el lugar de tormento, sí lo estaba. Y eso es un síntoma de sufrimiento. Entonces, Abraham se dirige a el rico como hijo y le dice lo que significa que el hombre rico puede haber sido hijo físico de Abraham, pero no espiritual. Es decir, estoy hablando de un descendiente de Abraham, pero no fue hijo espiritual. Por eso dice, Abraham se dirige a él como hijo, lo que significa que era un descendiente físico, aunque no espiritual de Abraham. Y el patriarca le recordó a este hombre rico, que no tiene nombre como Lázaro, le recordó que en la vida de él tenía lujo, tenía comodidades, y que él disfrutó de todas las cosas. Y también les recordó de la pobreza de Lázaro y los padecimientos de Lázaro. Y el patriarca le dice ahora, más allá del sepulcro, se habían dado vuelta las cosas, o mejor dicho, se habrían dado vuelta las situaciones. Es decir, se habían invertido las desigualdades de la tierra. Ahora el rico estaba sufriendo y Lázaro estaba en un mejor lugar. ¿Qué aprendemos aquí? Bueno, yo saco algunas enseñanzas que quiero compartir con ustedes. Versículo 26. Aprendemos aquí que las decisiones tomadas en la vida determinan nuestro destino eterno. Y que cuando la muerte viene o cuando la muerte ha tenido lugar, este destino queda fijado. No hay forma de pasar de la morada de los salvos a la morada de los condenados, o viceversa. Y lo que hacemos aquí en la tierra, las decisiones que tomamos aquí en la tierra, esas repercuten en la eternidad. Así que una de las cosas que podemos aprender aquí es que debemos tomar buenas decisiones. Y una buena decisión es haber conocido a Cristo como el Señor y el Salvador. Nunca me arrepiento de haber dado este paso en mi vida. Nunca. Por eso, cualquier persona donde quiera que esté, necesita al Señor Jesús en su vida. Y debe arrepentirse de sus pecados. Si quiere vivir eternamente con el Señor. Esas decisiones que hoy uno no toma aquí en la vida, repercuten en la eternidad. Así que siempre es bueno preguntarnos si yo creo en Cristo, si he confiado en Cristo, si amo a Cristo, si sirvo a Cristo, si le sigo a Él, si me arrepiento de mis pecados. Versículo 27 dice que al morir el rico, de repente se volvió muy evangélico, o en otra palabra, muy evangelístico. Quería que alguien fuese a sus 5 hermanos para que le advirtiera acerca del lugar de tormento. Esto me hace pensar seriamente en que muchos de mi alrededor pueden ser familiares, amigos, vecinos, parientes. Muchos, si parten de este mundo sin Cristo, van a ir al lugar de tormento. Jesús dijo, el que viene a mí no le echo afuera. El que no ha creído en mí ya fue condenado. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y el que no cree, ya fue condenado. Abraham le dijo al rico, si estos hermanos, o si tus hermanos, porque los hermanos del rico eran judíos,
tenían las escrituras o conocían las escrituras, creo que eso era suficiente como para tener una advertencia. El rico, en una palabra, contradijo a Abraham, diciendo que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Sin embargo, Abraham tuvo la última palabra. Dijo que negarse a prestar oído a la palabra de Dios es decisivo. Hoy también es lo mismo. Negarse a creer en la palabra de Dios es decisivo. Si la gente no presta atención a la Biblia, tampoco creerán si una persona resucita de entre los muertos. Y esto queda muy claro y muy corroborado dentro de la Biblia, demostrando el caso del Señor Jesús. Él resucitó de entre los muertos y los hombres siguen sin creer en Él. De esta manera, el capítulo 16 termina con una advertencia a quienes. Bueno, es una advertencia, en primer lugar, a los fariseos y en segundo lugar a todos los que quieran vivir para el dinero. Lo hacen a veces, lo hacen corriendo gran peligro para sus propias almas. Mejor es mendigar pan en la tierra que mendigar agua en el Hades. ¿Qué reflexiones saco de este pasaje bíblico? Bueno, como dije al principio, esto es una conclusión acerca de la mayordomía de Jesús. Estaba hablando acerca del mayordomo infiel y continúa con esta enseñanza de el rico y Lázaro y concluye, ¿no es cierto? Una de las cosas que saco para mí es cómo estoy invirtiendo mi dinero o el dinero que Dios nos da. ¿Soy mezquino o estoy invirtiendo en algunos que realmente lo necesitan? Esta es una de las enseñanzas que saco como conclusión para mi vida. ¿Estoy pensando solamente en mí o estoy pensando también en mi prójimo? La segunda cosa que saco es tantos ricos y pobres, si no tienen a Cristo en su corazón, están perdidos. El lugar es el infierno. No importa si somos ricos o si somos pobres. El hecho de no creer en Jesús, estoy condenado. Romanos 3:23, ¿se acuerdan? Porque la paga del pecado es la muerte. Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Donde estés, tenga o no tengas, seas rico o pobre, si no crees en Cristo o si lo rechazas a Él, la condenación es la consecuencia. Me gusta mucho la otra conclusión. El corazón del rico, ese corazón evangelístico. Entonces ve y dile y háblale a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Muchos de ustedes tienen amistades como yo. Muchos de ustedes tienen familiares como yo. Si ellos no tienen a Cristo en su corazón y parten de este mundo, el lugar donde van a ir es un lugar de tormento. ¿Estás pensando en alguien en esta mañana?
para que no vaya a ese lugar de tormento? Que el Señor pueda usarte en esta semana y que pedirle a Él que ponga en tu corazón, aunque sea una sola persona, para hablarle acerca del amor de Dios. Que Dios te dé esa palabra justa para esa persona. Para que esa persona cuando parta de este mundo pueda irse con Cristo al cielo y no al infierno. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Nos hace recordar muchas cosas. Y una de las cosas que nos haces recordar es que muchos todavía no te tienen en sus vidas. Y la verdad, no conocemos el cielo. En algún momento estaremos allí. Vos lo sabrás. Tampoco conocemos el infierno o el lugar de tormento. Pero no nos queremos imaginar cómo será ese lugar. Pido, Señor, que tú estés activándonos y llevándonos, Señor, a un cambio de actitud, de poder mirar a otros, quien sea, quien quiera que sea, que realmente no tiene a Jesús en su corazón, para que en verdad no vaya a ese lugar de tormento. Danos en esta semana la habilidad, la practicidad, la palabra justa para acercarnos a alguien y hablarle del amor de Dios. Porque deseamos que esa persona esté en el mejor lugar. En el nombre de Jesús. Amén.